este es el tiempo en que Dios va a sacar lo mejor de ti y va a quitar lo malo de nosotros y va a comenzar a limpiar nuestras vidas y a llevarnos por el camino que Él quiere llevarnos. Para comenzar, quiero que oremos. Siento la presencia de Dios muy fuerte desde toda esta semana, sabiendo que Dios quiere hablar y que Dios quiere hacer milagro hoy en su vida y en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque hoy es el día de salvación para muchas personas, Dios. Hoy es el día de oportunidad. Hoy es el día en que tú, Señor, vas a poner todo a favor de las personas que te buscan, Señor. Hoy es el día que tú vas a abrir puertas que ellos vieron cerradas y que tú vas a cerrar puertas que son malas para nosotros. Hoy es el día, Señor, que tú vas a sanar al enfermo. Hoy es el día que tú vas a dar sabiduría al que no la tiene. Padre, gracias. Hoy es el día en que nuestra fe va a aumentar en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, venimos hablando del tema de la paternidad, el diseño de Dios. Un diseño de Dios, el diseño de Dios. Esta es la segunda parte de esta enseñanza. Y Dios no me quiso dejar mover muy lejos del propósito que muchas veces en nuestra mente queremos avanzar y hacer sobre tal tema y hablar sobre Abraham y hablar sobre otras cosas, pero el Señor me trajo y esta semana como alrededor de las 3 de la mañana me despertó y me habló que era lo que Él quería que ustedes escucharan. Pero para empezar quiero decirles que hablar de este tema para mí no es fácil, teniendo en cuenta que en mi propia vida personal no existió una verdadera figura paterna. Esa fue una de las razones por la cual al convertirme en padre, cuando nació mi hijo Samuel, muchas veces no supe cómo actuar o reaccionar, toda vez que no tenía como un referente de un padre terrenal. Fue en ese momento donde mi relación diaria con Dios, mi verdadero Padre, mi Padre Celestial, me permitió actuar de manera correcta frente a ese precioso regalo que son nuestros hijos. Luego de tener mi primer hijo, sentí en mi corazón cuán sanador fue ese regalo para mí. Mirándolo a él, me veía a mí mismo como niño, anhelando cada segundo un abrazo de mi Padre terrenal, tener un poco de su tiempo, buscando cada segundo su aceptación. Y eso es algo que todos los hombres tenemos esa necesidad en el corazón. Tenemos la necesidad de tener un padre en la tierra y por eso Dios puso los padres. Y el diablo, a través del pecado, como lo vimos la semana pasada, ha querido robarnos. Y a través de eso, porque la Biblia dice que el ladrón no viene sino para hurtar, robar y destruir. Y de esa manera le ha robado al hombre gran parte de la autoestima que recibimos de tener una relación con un padre que nos acepta tal y como somos, que nos acepta tal y como somos. Esa es una de las razones por las cuales las personas no pueden amar. Porque si uno no puede amarse a uno mismo como uno es, muy difícil va a poder amar a otros. Y Dios es esa figura paterna celestial que influencia a todos los padres de la tierra. Y cuando el diablo ha logrado quitar los padres o la figura paterna de los hogares, ha logrado dejar de cierta manera a los hombres incapacitados en muchas áreas. Pero Dios vuelve a rescatarnos y desde el principio ese Padre siempre ha querido estar con nosotros. Es así que nuestro Padre terrenal es quien en la mente de un niño es la imagen de Dios. En mi caso tuve a mi padre poco tiempo porque trabajaba, llegaba
salía temprano, yo estaba estudiando desde muy temprano y él salía a trabajar, llegaba a las 7, 8 de la noche, mi padre estaba conmigo 1 hora, mucho, diaria. Yo me acuerdo que yo estaba con él ese tiempo y jugábamos y él me enseñó a jugar ajedrez y jugaba conmigo 1 hora todos los días y yo no veía la hora que ese tiempo llegara. Siempre que era de día, anhelaba cuando eran las 7, 8 de la noche que él llegaba y yo podía estar con él ese pequeño momento antes de acostarme, normalmente tipo 8, 8 y media. Ya estaba acostado. Desde ese momento yo recuerdo que mi padre estuvo ausente, murió cuando yo era muy joven, alrededor de los 16 años, y de todo el tiempo que estuvo en la tierra acá vivo, 5 años estuvo desaparecido de la casa, no estaba por ahí. Es decir, que de todo el tiempo que yo viví hasta que él partió, fueron como 10 años que pude estar con él, digamos, de cierta manera, por muy cortos periodos de tiempo, como les digo, 1 hora, a veces de lunes a viernes, a veces el fin de semana no lo veía. Pero entonces todas esas cosas se guardan en el corazón y esa figura que fue muy ausente, que fue de manera corta, influenció grandemente en mi vida. Pero sin embargo, la ausencia de tanto tiempo creó, claro, unos vacíos tremendos. Y cuando yo llegué al Señor, una de las razones que a mí me conquistó el Señor, yo me acuerdo que la enseñanza que se compartió el día que yo llegué al Señor, a mí no se me olvida, era la del hijo pródigo. Y hablaba del padre que había dejado salir a su hijo porque le había pedido la herencia y el padre le dio la libertad y se fue, le entregó la herencia y él se fue y se la gastó con rameras. Y luego cuando le faltaba en el lugar donde estaba y estaba comiendo con los cerdos, y él cuidaba a los cerdos y anhelaba comer ya de lo que comían los cerdos porque se había gastado todo lo que tenía, él decide que quiere volver a la casa de su padre. Y su padre, en vez de recriminarle cuando él viene y él está llegando y él dice en su corazón, no importa si mi papá me recibe como al menos uno de sus criados, así sería feliz. El padre no hace eso, sino que desde lejos lo ve y corre y se le echa a los cuellos de ese hijo y lo abraza. Le pone un anillo, le pone calzado. Y a mí cuando esa enseñanza, fue la primera enseñanza que yo escuché en una iglesia. Ese día Dios me estaba llamando a mí y diciéndome que Él era mi papá, porque esa era una de las razones por las cuales yo buscaba de Dios y muchos de los problemas que yo tenía en mi vida era por ese vacío de padre. Una de las cosas que yo hacía en ese tiempo era que fumaba, y una de las razones por las que yo fumaba era porque yo sentía que el humo o lo que hacía me llenaba algo adentro. Y así andan las personas en este tiempo. Las personas andan llenándose esa orfandad que tienen en el corazón, de saber que no tienen una relación con Dios, que es el verdadero Padre de todos. El Padre de la tierra es solamente una imagen del Padre celestial. Y muchas veces las imágenes que hemos tenido de nuestros padres terrenales han sido ausentes, en ocasiones malas. Y eso no es Dios. Cuando yo empecé a tener una relación con mi hijo Samuel, yo no sabía ningún referente de cómo tratarlo, pero sí lo tenía en mi espíritu, porque mi relación con Dios restauró esa relación con un padre. Porque Dios, cuando tú llegas a tener una relación con Él, Él no se relaciona contigo inicialmente como una madre, no, Él se relaciona como un padre, porque tú necesitas ser aceptado, tú necesitas ser amado, tú necesitas ser instruido. Tú necesitas ser direccionado, tú necesitas ser renovado. Y por eso es que tenemos ese modelo, y ese modelo por excelencia es Dios. En la mente de los niños, el papá es un horizonte, es lo que quieres llegar a ser, a convertirte. Y aunque mi papá tenía muchos problemas, no voy a hablar de ninguno de ellos,
porque lo que realmente Dios dejó en mi corazón fue los momentos buenos, aunque hubieron muchas cosas malas. Sin embargo, lo que Dios quiso dejar en mi corazón al final fue lo único bueno, sean los momentos pequeños, buenos que hubieron, fueron los momentos que quedaron en mi corazón. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él quiere llegar a nuestro corazón y restaurar esa relación paterna del verdadero Padre que está en los cielos con nosotros, que nos acepta, que nos da dirección, que nos ama. Y Dios llena esos vacíos. Y ese vacío que había en mi pecho fue lleno. Y ya con lo que tuve que luchar fue con la adicción al cigarrillo, pero no con el vacío que tenía. Yo me acuerdo yo me acuerdo estar en mi habitación y sentir que Dios entrara en mi habitación físicamente y me abrazara y me dijera: yo soy tu papá. Y llorar como un niño en los brazos del papá y ser vulnerable. Ser vulnerable. Y vemos que a Dios no le importó hacerse vulnerable por nosotros. A Dios no le importó hacerse vulnerable por ti en una cruz del Calvario. A Dios no le importó estar desnudo, colgado en una cruz, avergonzado por nuestros pecados. Porque lo que le pasó a Adán y Eva, que se sintieron desnudos, lo vamos a ver. Vamos a entender esto. Y vamos a entender todos los que me están escuchando y que no son cristianos. Voy a hacer esta afirmación que es cierta 100%, 100% cierta. Dice: estar lejos de Jesús es estar lejos del Padre Eterno. Estar lejos de Jesús es andar en orfandad. Estar lejos de Jesús es estar lisiado del Espíritu. Estar lejos de Jesús es estar muerto. Isaías 9:6 nos ilustra este principio. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando Dios dio a su Hijo Jesús, es tremendo cómo el Padre estaba actuando en el Hijo, trayéndonos a nosotros, restaurando con nosotros la paternidad. Cuando nosotros estamos con Dios, ya no estamos solos, sino que hay un Padre que está al frente de todas las cosas de tu vida. Pero tienes que honrar a tu Padre. El mandamiento de la ley de Dios dice: honrarás a tu Padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con una promesa. Honrar a tu padre y a tu madre es un primer mandamiento con promesa. Y Dios ha puesto ese mandamiento porque Él quiere también que nosotros aprendamos a honrarle a Él. Y tú no puedes honrar a Dios sin honrar al enviado de Dios. Y el enviado de Dios es Jesucristo. El enviado de Dios es nuestro Señor Jesús. En la enseñanza pasada hice una afirmación muy especial, y es que gran cantidad de las plagas que vivimos en este momento, de pecado, de problemas, ¿saben qué es? Que estamos viviendo en el mundo, es que la humanidad está andando sin padre. Pero la Biblia dice que aunque ella cree que anda sin padre, hay un padre de esa humanidad caída que está lejos de Dios. Jesús les dijo a los fariseos: ustedes me quieren matar a mí, que vengo a hablarles la verdad. Vosotros sois, le decía, eso es duro, les dijo Jesús a los fariseos: me quieren matar a mí, que les estoy enseñando el camino, que les estoy mostrando la verdad. Esto no lo coloqué en la enseñanza, pero el Espíritu Santo me lo está trayendo. Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo,
Y es tremendo, cuando nosotros rechazamos la paternidad de Dios, estamos aceptando la paternidad de Satanás. Pero el diablo nunca ha sido un buen padre, porque el diablo usa a las personas y después las bota. El diablo instrumentaliza al hombre, el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer. Lo usa para la maldad, como instrumento de injusticia. Un ejemplo, la pornografía. Una forma en que el diablo ha instrumentalizado el cuerpo de la mujer, especialmente para destruir la mente del hombre, o viceversa. Todo eso son obras de Satanás. Usar el cuerpo como si el cuerpo fuera el objeto único de placer. Cuando nosotros no somos cuerpo, nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Espíritu, alma y cuerpo, dice la Biblia en ese orden. Lo que quiero decir con esto es que el estar lejos de Dios ha dañado a las personas y nos ha dejado huérfanos. Dice Wikipedia, hablando de qué es orfandad. Orfandad significa huérfano, viene de una palabra, no sé cómo se pronuncia esto en griego, pero significa un niño cuyos padres están ausentes, muertos o los abandonaron. En la mayoría de los casos la orfandad se origina por carecer de la figura paterna. La orfandad se manifiesta en los sentimientos de Adán y Eva, que vemos en Génesis 3 del 7 al 10, que lo vimos la semana pasada. ¿Cuáles eran los sentimientos que tenían Adán y Eva? Sentimientos de soledad, sentimientos de vergüenza, sentimientos de temor. El temor es una de las primeras razones por las cuales ellos sintieron ese tipo de cosas a causa del pecado. Génesis 3 del 7 al 10. Génesis 3 del 7 al 10, se los voy a leer. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Oyeron la voz, mira esta palabra, la voz. La Biblia dice que Jesús es la palabra. Es decir, que Jesús estaba en el huerto, en el aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo. Ese es el primer sentimiento que se origina cuando nosotros no tenemos a Dios como nuestro Padre, porque estaba desnudo y me escondí. Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé no comieses? Y el hombre dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, y viene todas las maldiciones que se originaron a causa del pecado. Y como lo vimos la semana pasada, es el pecado lo que trajo esa orfandad en medio de nosotros. ¿Y qué pasó? El hombre se comenzó a sentir desnudo, desamparado, con miedo. Y para resolver este problema, ¿qué hizo el hombre? El hombre se cosió hojas de higuera y se las puso. Y esas hojas de higuera, que lo vimos la semana pasada, son varias cosas. Primero, la idolatría. La idolatría es inventarse un padre o un ídolo. En la idolatría, tú tomas algo que es figura de hombre o de animal, lo haces un objeto, y como no tienes una relación con el Dios verdadero, ese objeto lo haces tu Dios. Y eso la Biblia lo llama idolatría. Eso es una hoja de higuera. Eso es una hoja que se puso Adán y Eva. No es la cobertura que Dios les puso a ellos. Esa cobertura, primero la idolatría, un ídolo. El esfuerzo humano de ponerse un Dios delante que pueda ver con sus ojos, así sea hecho de madera, de yeso o de cualquier cosa. Segundo,
Segunda hoja de higuera, la religiosidad, la búsqueda de algún esfuerzo externo que permita cubrir esa desnudez interna. El pecado no viene de afuera, el pecado viene de adentro. Mateo 15, 17 al 20. Es un pasaje que nos ilustra esto. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre, el problema del pecado, es un problema interno de separación de Dios. Nos separamos de nuestro Padre. Estar lejos de nuestro Padre eterno es vivir como huérfanos. Es vivir como huérfanos. Sin embargo, todas las personas que se apartan de Dios vienen a ser hijos del que provocó esa caída. Y sabemos que Satanás fue la persona que provocó esa caída y fue la persona que está operando en los que no son ya hijos de Dios cuando se reventó, se rompió, se destruyó la relación en el jardín del Edén. El propósito de Dios era restaurar esa relación. Mientras la humanidad no tenga una relación con Dios, está destinada al fracaso. Porque de la paternidad de Dios proviene la fuente de todo. No como nos lo pintan muchas personas, unos que dicen, no es el hombre el que... nosotros podemos ser el reflejo de esa paternidad de Dios. Pero el Padre que tú necesitas en tu vida es a Dios. Restaurar tu relación con Dios, y esa relación con Dios solamente se restaura a través de Jesús. Vamos a ver Proverbios 8, 22 al 31. En este pasaje se habla de la sabiduría, pero como lo he mencionado muchas veces, la Biblia dice que Jesús es sabiduría de Dios. Jesús es sabiduría de Dios. Vamos a leer esto, mi esposa lo va a dejar ahí. Yo les voy a leer un pasaje, no está ahí en la enseñanza que yo le pasé a mi esposa, pero en Primera de Corintios, que lo leímos el jueves en el servicio de oración, leímos este pasaje, mire. La sabiduría es Jesucristo. Primera de Corintios. Mire, Primera de Corintios versículo 30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Dónde estamos nosotros? En Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios. ¿Quién ha sido hecho por Dios esto? Cristo Jesús. ¿Qué fue hecho? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, que la sabiduría que está hablando en el en Proverbios capítulo 8, versículo 22, ¿quién es? Jesús. Jesús está hablando allí. Y mire lo que dice ese libro. Dice, Jehová me poseía en el principio. Está hablando la sabiduría. ¿Está hablando quién? Jesús. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de que todo fuese creado. Jesús estaba con el Padre y el Espíritu Santo, y estaban los tres en una familia. Antes de los abismos fui engendrada. ¿Quién fue engendrado? No es que este engendrado sea de creado, sino esto engendrado era que desde el comienzo, a través de Jesús, todas las cosas iban a ser hechas. Antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Mire que no había nada. Cuando formaba los cielos, ¿qué son los cielos? El universo, las estrellas. Allí estaba yo cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando hizo el círculo de la tierra, ya la Biblia proclamaba que la tierra era redonda cuando el mundo creía que era plana. Pero ya Dios en su sabiduría lo había dicho. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes de los abismos,
cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con Él estaba yo. ¿Con quién estaba? Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo gozaban de ellos mismos, de una relación familiar, una relación entre ellos, teniendo solaz delante de Él en todo el tiempo. Me regocijo, y cuando creó la humanidad, Dios, en la sabiduría de Dios dice: me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Nosotros somos la delicia de Dios, y Dios deseaba restaurar esa relación a través de Jesucristo. Segundo, primero, estar lejos. Dijimos estar lejos de Jesús, estar lejos del Padre eterno. Bueno, quería decir algo. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario colgando, ¿por qué creen ustedes que Jesús estuvo colgando desnudo en la cruz del Calvario? ¿Ustedes qué creen que Jesús sintió en su corazón, siendo Dios antes de nacer? Siendo Dios antes de nacer y durante su vida ministerial, siendo siempre Dios, pero habiendo puesto su poder al lado para hacerse hombre y vivir como hombre. Y en la misma condición, Adán y Eva no se sentían desnudos, pero Jesús en esa cruz, Jesús se sintió desnudo. Jesús se sintió desnudo, y por eso fue colgado desnudo, porque eso es lo que produce nuestra orfandad. Nos sentimos desnudos, nos sentimos sin Padre, nos sentimos sin Dios y nos sentimos avergonzados. Por eso tú tienes que volver a tu Padre y correr a Él, porque Él tiene los brazos abiertos para ti. Y entonces, en medio de ese sentimiento de orfandad, Jesucristo pagó para que no te tuvieras que sentir así, desnudo en una cruz, casi desnudo en una cruz, humillado, tomando la misma posición que tenía Adán, como se sintió cuando pecó, desnudo. Segundo, Jesús es la puerta de regreso al Padre. Por eso dice, cuando dice la Biblia, su principado bajo su mano y será llamado Padre eterno. No que Jesús sea el Padre, como algunas falsas doctrinas enseñan, sino que Jesús nos muestra al Padre eterno. Jesús nos lleva al Padre eterno, y en el Padre estaba Jesús también. No puedo entender el Padre sin el Hijo. No puedo entender al Padre sin el Hijo y el Padre sin el Espíritu Santo. No puedo entender al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo distintos. Son un solo Dios verdadero. En el Padre está el Hijo, en el Padre está el Espíritu Santo. En Jesús está el Padre, en Jesús está el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo está el Padre y en el Espíritu Santo está Jesús. Por eso, cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya no venimos a ser huérfanos, empezamos a tener un Padre nuevamente. Aleluya. ¿Cuántos están contentos por eso? Ya yo no me sentía solo, ya tenía un Padre, ya no tenía necesidad de fumar, ya no tenía necesidad de algo que me satisfaciera, de un ídolo, no tenía necesidad de una hoja de parra que me cubriera la desnudez, porque ya Jesús había llenado esa área de mi vida y había restaurado mi relación con Dios. Por eso, cuando tuve a mi hijo Samuel, ya pude cómo amarlo, ya no tuve miedo en amarlo, porque de la misma manera que Él me amó, yo le mostré mi amor a mi hijo. Cuando tú conoces a Jesús, todas tus relaciones se pueden ser restauradas. Ese es el verdadero Padre. El Padre que tuviste en la tierra no es la imagen real de un Padre. Yo me acuerdo de las cosas buenas de mi papá, pero algunas personas pueden no acordarse de nada o no tener padre. Pero ¿qué dice la Biblia? En el Salmo, a ver si lo pongo por aquí, no sé dónde. 27:10. Sí, el Salmo 27:10. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá.
¿Qué quiere decir esto? Que en la tierra hay padres malos que no muestran la imagen del Padre Celestial por X o Y razón. No los vamos a juzgar, pero sí los tenemos que perdonar y restaurar nuestra relación con el Padre de arriba. Y si tú no tuviste padre y madre, si no tuviste madre y tampoco tuviste padre, corre a ese padre. Corre a ese padre. Ese padre no es lo mismo que tu padre de la tierra. Ese Padre del cielo no tiene la culpa de cómo te trató el Padre de la tierra. Él no tiene la culpa. Y todo el tiempo que has estado lejos de Él es un tiempo que tú mismo te has hecho daño. Porque creías que ese Padre del cielo era parecido a tu Padre de la tierra. Por eso tú crees en tu corazón muchas veces que tu Padre está ausente. Porque tu Padre ha estado ausente, pero el Padre del cielo nunca ha estado ausente. El Padre del cielo nunca ha estado ausente y te lo ha demostrado con los hijos que te ha dado, te lo ha demostrado con las cosas que te ha dado, te lo ha demostrado con el amor que te ha mostrado, te lo ha demostrado con creces. Pero muchas veces el corazón del hombre está lisiado por las relaciones que hemos tenido en la tierra. Y por las relaciones que hemos tenido con nuestro Padre en la tierra. ¿Sabes? Con nuestro Padre nosotros somos vulnerables. Yo no lo había mirado de esta manera, pero el Padre nos regaña, el Padre nos da instrucción, el Padre nos da dirección. El Padre, frente al Padre somos vulnerables y el Padre es vulnerable frente a sus hijos. Y muchas veces hay gente que es muy dura y se cree muy fuerte y muy orgullosa porque le falta una relación con un Padre donde Él mismo baje todas las barreras, suelte todos los límites que ha colocado y le entregue a Dios su corazón sin reservas. Dios nunca va a querer hacerte daño, Dios nunca va a querer ofenderte, Dios nunca va a querer obligarte a hacer algo que tú no quieras hacer, pero Él sí te va a dar instrucción. Y esto no lo había colocado, pero quiero decir algo más, algo que el Espíritu Santo me está hablando en mi corazón. Si usted lee el libro de Proverbios y volvemos al caso de la sabiduría hablando, acuérdese que dijimos, ¿quién es la sabiduría? ¿Quién es la sabiduría? Jesús. Jesús es hecho sabiduría por Dios. Es la sabiduría de Dios. Lo vimos en 1 Corintios. Jesús es hecho sabiduría de Dios. Mire, este no lo había puesto en la enseñanza, pero se los quiero mostrar. Si usted lee el primer libro de Proverbios, mire lo que dice. Los proverbios de Salomón, Proverbios capítulo 1, hijo de David, rey de Israel, que dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El Padre siempre nos dará dirección. El Padre siempre nos dará instrucción. Esa es la labor del Padre. Menospreciar al Padre Celestial es echar por el piso el consejo y la prudencia, el juicio, la justicia y la equidad. Mire lo precioso, amonestación de la sabiduría. Y mire lo que dice la sabiduría. ¿Cómo comienza? Versículo 8. Oye, y mire lo que le voy a decir. Dice: oye, hijo mío, la instrucción ¿de quién? ¿De quién? De tu Padre. De tu Padre. Dios es tu Padre. Y el Padre terrenal debe ser un reflejo del Padre celestial. Pero la mayoría de las veces, cuando el diablo ha logrado destruir la paternidad en la tierra, ha logrado dejar lisiado a muchas personas, y por eso mucha gente no llega a Jesús. Y por eso es que ahora en la actualidad el pecado
ha enceguecido cada vez más las personas, porque hay mucha gente sin padre en esta tierra, que desde pequeños han sido lisiados y tienen que volver a vivir cuando entreguen su corazón a su Padre eterno. Hijo mío, oye la instrucción de tu padre. Y mire la que dice aquí: y no desprecies la dirección de tu madre. Pero la instrucción viene del Padre, y la madre te va a ayudar a tener direccionamiento. El consejo de la madre. Y empieza 10, hijo mío. Y los pecadores, y comienza, y después, hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Esa es la forma en que Dios nos trata. ¿Cómo los trata? Como a hijos. ¿Y cómo llegamos a ser hijos? No se puede llegar a ser hijos sin entrar por la puerta de regreso al Padre. No se puede ser hijo si tú no entras por la puerta, y la puerta es Cristo. La puerta no es Buda, la puerta no son los santos, la puerta no es el rosario, la puerta no es el papa, la puerta no es el pastor, la puerta no es una iglesia, mega iglesia, la puerta no es una metodología. La puerta no es un partido político, la puerta no es un gobierno, la puerta no es una enseñanza, la puerta es una persona, la puerta es Jesús. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hallará pastos. ¿Sabes qué hace el Padre? El Padre nutre. El Padre instruye. El Padre hace y cuida, guarda. Cuando nosotros hemos crecido sin eso, nos es difícil reconocer qué es lo que Dios hace. Dios te nutre, Dios te guarda. Y cuando la gente no ora y no busca de Dios, está menospreciando al Padre que le entregó todo, y donde la única persona que lo puede nutrir, la única persona que lo puede fortalecer, la única persona que le puede dar vida. Pero acudimos a las novelas, acudimos al internet, acudimos al Facebook, acudimos al esposo, acudimos al trabajo, acudimos a otros lados. Pero la única puerta, la única persona que te puede dar alimento, que te puede transformar, que te puede poner y llevar a sitios donde tú no te has imaginado, y darte un propósito y ponerte en el lugar donde es cuando entras por la puerta, entras a través del Padre, restauras tu relación con Él, y Él quiere restaurar la relación contigo, y eso tiene que ver con buscarle, y tiene que ver con tener una relación con Él. Cada vez que te niegas a tener una relación con Él, cada vez que te niegas a eso, estás perdiendo tu propósito, estás perdiendo tu vida, estás perdiendo tu tiempo. El Padre es la puerta. El Padre es la puerta al propósito de nosotros, y la puerta y la llave es Jesucristo. Puedes entrar sin Jesús. 14:6, Juan 14:6. 14:6. Porque yo soy el camino. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene ¿a quién? Es que mire que Jesús lo dice muy claro. Nadie viene al Padre sino por mí. No es la maestra del colegio. No es ni siquiera el padre de la tierra al cual tú le tienes rencor, porque de pronto te trató mal, te abandonó. Ese no es el que se refiere. Ese puede ser un reflejo, debería de haber sido un reflejo de eso. Es lo que Dios pretendió que Él fuera, pero no lo fue. Pero no es culpa del verdadero Padre del cielo, sino que fue la decisión de ese hombre, que también posiblemente fue un lisiado del alma, porque de pronto tampoco tuvo padre. Una de las razones por las cuales Isaías se refiere a Jesús como Padre eterno
no quiere decir que Jesús sea la misma persona del Padre, sino porque es la persona, la llave y la puerta que permite restaurar la relación con el Padre como persona de la Trinidad. Sin embargo, Jesús siempre será por la eternidad el Hijo. Lo que no quiere decir que sea creado, que tenga un principio. Jesús nos reconcilia con el Padre, el cual es uno con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Es decir, que en el Padre eterno está Jesús. Colosenses 1:15 dice: Jesús, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Esta palabra primogénito es la palabra griega prototokos y no significa el primero en nacer o el primero en el tiempo, sino que significa el más importante y el más preeminente. Porque de aquí se pegan algunas sectas para enseñar que Jesús es creado o que Jesús no es Dios. Cuando tú le quitas a Jesús su calidad de Dios, estás cerrando la puerta, porque la puerta es Él y lo que es Él. Solamente Dios podía ir a la cruz y dar la vida por ti, no un hombre. Tercero, el deseo del Padre es ganar de vuelta a sus hijos. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el sueño de Dios? Porque Dios se entregó a sí mismo. Porque lo que le importaba eras tú. Eras tú, era lo más importante para Dios. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que nosotros volvamos a Él. Proverbios 8, ya lo vimos, que Dios se gozaba en la parte habitable de la tierra. El deseo profundo de Dios es ganar hijos. Sin embargo, Él sabía que eso no podía lograr sin un costo. A Dios le costó. ¿Qué le costó a Dios? Entregar a Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por medio de Jesús ganar más hijos y el alma de millones por toda la historia de la humanidad. Hebreos 2, 9 al 11 nos habla de que Jesús dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Quiénes son esos hijos que les va a llevar a la gloria? Nosotros. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¡Wow! Tremendo. Dios no se conformó con vivir sin nosotros, sino que Él mismo vino y más que cualquiera trabajó arduamente para que tú pudieras ir al cielo, y se entregó a sí mismo por ti. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. ¿Con quién nos reconcilió Dios? Consigo mismo. Volvió a ser nuestro Padre. Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Si nosotros queremos mostrar al Padre, tenemos que conocerlo como Padre. No podemos mostrar algo que no tenemos. ¿Cómo restauramos nuestra relación con Dios? Usted me preguntará, ¿pero cómo hago? Restauramos nuestra relación con Dios cuando confesamos y creemos
en Jesús. De esa manera restauramos la relación. Romanos 10, del 9 al 13. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué quiere decir esto? No se puede confesar el señorío de Cristo sin confesar el pecado propio que nos aleja de Él. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La justicia es imputada, es recibida en la persona por la fe sincera emanada del corazón. Pero lo que pasa en el corazón debe manifestarse en una boca que expresa lo que hay en el corazón. Debes confesar que Jesús es el Señor de tu vida, creyéndolo. Cuando tú confiesas que Jesús es el Señor de tu vida, creyéndolo, tú entras por la llave a la puerta, la abres y tienes acceso al Padre, y la relación con el Padre es restaurada. Y ya tienes de nuevo a tu Padre eterno. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El deseo de Dios es la salvación de todos. Pero no todos responden al mensaje, ni quieren someterse al señorío de Cristo. No puedes invitar a ser Señor a alguien que no crees. No puedes invitar a ser Señor a Cristo si tú no lo crees. Juan 1:12, con esto acabo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Con esto acabamos la primera parte del tema de la serie Familia Cristiana, la paternidad, el diseño de Dios. El Señor quiere que tú regreses, que restaures su relación con Él como Padre. Por eso en este día yo te voy a invitar que oremos. Y le vas a pedir a Dios que tú puedas poner esa relación en primer lugar de todo. Por eso dice la Biblia, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque cuando tú tienes esa relación en el primer lugar, ese Padre siempre va a estar dándote dirección, instruyéndote y cuidándote. Y guardándote, porque eso es lo que hace un papá, eso es lo que hace Dios. Porque muchas veces nosotros nos damos contra el piso tantas veces, porque andas sin padre, andas huérfano. Padre, en el nombre de Jesús, dile ahí donde estás, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque hace 2000 años nos diste a tu precioso Hijo Jesús, quien se hizo por nosotros pecado en una cruz. Gracias, Señor, porque allí Jesucristo llevó mis fallas, mis pecados, mis debilidades, mis enfermedades, mi vergüenza, mi desnudez, mis traumas, mi vida pasada, la llevaste en esa cruz, Señor. Y en esa cruz, Señor, me restauraste la relación con mi Padre Dios, mi Padre del cielo, mi Padre eterno. Y ya no soy huérfano, Señor, ya no vivo en orfandad, porque he conocido a mi Padre y he recibido su amor. Y aunque mi Padre de la tierra no fue una buena imagen, yo ahora veo a Jesús, la imagen del Dios invisible, y veo que mi Padre es extraordinario. No hay nada que se compare a ti, Señor, a tu amor y tu gracia. Gracias por salvarme en la cruz del Calvario. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Señor. Creo que tú eres la puerta y entro por esa puerta y me encuentro con mi Padre. No me abandonas, no me dejas ni un solo segundo, Señor.
y me has dado tanto, Señor. Y me he sentido amado por ti, Señor. Me he sentido amado por ti, porque me has amado, me has dado más de lo que merezco. Me has perdonado. Cuando merecía la muerte, por la cantidad de mis pecados y de mis maldades, Señor, tuviste misericordia de mí y me diste un nombre nuevo y escribiste mi nombre en el libro de la vida y las cadenas cayeron de mis manos y pude correr y pude vivir y pude encontrar un propósito porque tú eres mi papá, tú eres mi Padre. Glorifica a tu Hijo, glorifica a tu Hijo en medio de nosotros, Señor. Y a las personas que nos están viendo, Señor, dales el Espíritu Santo para que vean y crean, Señor. En el nombre de Jesús, y a nuestros hijos pequeños, oramos que ellos puedan creer también. Que ellos sean llenos del Espíritu Santo, nuestros hijos terrenales, que ellos puedan ver la imagen del Padre invisible en nosotros, que ellos puedan tener una buena imagen de lo que es un papá en la tierra, para que no tengan problemas en amar al Padre del cielo. Ayúdanos a ser buenos representantes tuyos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Espero que hayan disfrutado esta enseñanza. Espero que Dios les haya tocado en esta enseñanza. Es bella, ¿cierto? Es bello el Señor, es bello. No soy yo. Él es el pastor. Es Dios el que te ama. Es Dios el que te quiere tocar. Mira, no te desconectes. Métete al discipulado. Busca la sabiduría y no la vendas. Cuando el Señor te ofrece que estudies, que te prepares en la palabra, en la Biblia, no menosprecies la instrucción del Señor. Hijo mío, escucha las palabras de tu Padre. Proverbios, capítulo 1. Amén.